Muy buenos días, amigos, bendiciones para todos ustedes. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, por su amor, por su misericordia. Le doy gracias a Dios eh, por la vida de cada uno de ustedes, por todos los que van a ver esta enseñanza. Le doy gracias al Señor por cada una de sus bendiciones, por lo bueno, por lo malo, por la salud, por la enfermedad, ya que por todo debemos de darle gracias a Dios. El día de hoy quiero compartir una enseñanza con ustedes que se titula Las características de la mujer virtuosa. Yo espero en el Señor que a alguno de ustedes les sirva esta enseñanza y el que guste compartirla, si es de tu agrado lo que vas a oír, si aprendes. Yo no lo hago con ningún fin lucrativo, mi única intención es proclamar la palabra de Dios y servirle a alguien. En el libro de Proverbios hay una escritura en el capítulo 31 que se refiere a la mujer virtuosa. Son elogios que te dan las características de lo que es la mujer virtuosa. Esto lo podemos encontrar en el Proverbios 31:10 y en el capítulo 31 se encuentran desglosadas lo que son las características de lo que se considera una mujer virtuosa, sobre las cualidades que una mujer virtuosa debe de tener. Es interesante, ¿verdad? Ya sea si eres una mujer que desee convertirte en una mujer virtuosa, o puede ser un hombre que está buscando una mujer con estas características. O también puede ser un hombre afortunado que cuentes con una mujer virtuosa en casa. Si es así, pues yo te recomiendo que la valores, que la cuides, que la respetes, que la ames. Porque tener una mujer virtuosa en casa es una virtud, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Bueno, voy a empezar por enumerar una de las primeras características con las que debe de contar la mujer virtuosa, considerada en Proverbios 31, y así continuamos. La mujer virtuosa, una de sus primeras características es que es una mujer temerosa de Dios. ¿Qué significa esto? Dice la palabra de Dios: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31:30. Esta es la cualidad más importante que puede tener cualquier mujer: temer a Dios. ¿Pero qué es temer a Dios? Temer a Dios no es tenerle miedo. El temor y el miedo son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, el miedo es tenerle miedo a estar en un lugar oscuro, a ser asaltado por algún delincuente en la noche, a sufrir alguna enfermedad, a que a uno de tus hijos les pase algo. Eso es el miedo, las características de tener miedo. Y el temor a Dios es otra cosa. Al Señor no le debemos de tener miedo, sino temor. El temor es temer a Dios, quiere decir que consideremos que siempre el Señor está ahí en todo momento, que nos detenemos a hacer alguna cosa mala por temor a que el Señor nos mire, porque como el Señor es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que en todos los lugares está, no podemos escondernos de su presencia. Entonces, el temor a Dios nos impide hacer cosas malas, de pecar, por ejemplo. O simple y sencillamente, como sabemos que la presencia de Dios está ahí, tenemos hasta temor de tener un mal pensamiento, nos sentimos avergonzados, nos sentimos tristes porque sabemos que el Señor está ahí presente. Temerle a Dios es tener un profundo respeto hacia Él, porque sabemos que Dios es santo, Dios es sublime, Dios es el todopoderoso, es el campeón del amor y el Padre de la misericordia y del amor y de la bondad. Y por lo mismo, como sabemos sus características y lo sublime y santo que es, tenemos ese temor a pecar, a hacer algo indebido delante de Él.
Eso es el temor a Dios. Entonces la mujer virtuosa, una de las características que debe de tener es que no hace lo malo por ese temor que le tiene a Dios. Como sabe que Dios está presente, teme hacer cosas malas, hacer cosas que ofendan a Dios, a su esposo, a sus hijos, por el mismo temor que le tiene al Señor. Esa es la virtud y la característica más importante. Otra característica de la mujer virtuosa es que cuida de su familia. Dice la palabra de Dios, no tiene temor de la nieve por su familia, porque su familia está vestida de ropas dobles. Proverbios 31:21. No se concibe una mujer virtuosa cuya familia esté totalmente descuidada por ella. Dios ha encomendado a las esposas y madres una labor sumamente importante, y es el deber de velar por el cuidado de su familia, de su esposo. Una mujer virtuosa sabe perfectamente que su ministerio más importante empieza en casita, al cuidado de su esposo, de sus hijos, quizá de sus nietos también, ¿por qué no? Esto implica pasar pendiente de suplir las necesidades de los hijos, de su esposo, de su casa en general. Y quiero reiterar, dice que la mujer virtuosa se encarga de suplir las necesidades físicas, económicas y emocionales del hogar. Y aquí también cabe recalcar las cosas en el sentido espiritual. La mujer virtuosa se encarga de motivar al esposo a acercarse a Dios, a entrar en un mundo de espiritualidad, porque Dios es real, y la mujer virtuosa se encarga de acercar al amado. Mira, esposo amado, vamos a hacer una oración, vamos a encomendarle nuestra familia, nuestra casita al Señor, de inculcarle la fe a los hijos. Eso es muy importante. Dice la palabra de Dios que nosotros instruye al niño en tu camino para que cuando fuera grande no se apartare. Esa responsabilidad es muy buena para que nosotros las mamás eduquemos a los hijos. Otra característica de la mujer virtuosa es que es generosa. Dice en Proverbios 31:20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Quiere decir que es una mujer caritativa, bondadosa, que cuando hay necesidad en alguna persona, aunque no sea su familia, pues ella extiende su mano. Yo escribí, dice, quizá uno de los valores que más hemos aprendido en nuestra sociedad actual y en las costumbres también de nuestros antepasados, nuestras madres, nuestras abuelitas, acostumbraban que cuando pasaba algún desamparado a darle un taquito, a regalarle un suéter, una cobija, a dar ayuda. Esa es una de las características de la mujer virtuosa. Desafortunadamente estas costumbres se han ido perdiendo en base a la delincuencia y todo lo que está pasando. Ojalá podamos nosotros de alguna manera seguir ayudando sin arriesgarnos, ¿verdad? Ya que todo esto está pasando. En este tiempo hay muchas asociaciones. Por ejemplo, yo en mi juventud me tocó trabajar mucho tiempo, me tocó trabajar en la casa de los niños desamparados. Yo visitaba a los niños, prestaba mi servicio. Muchas veces bañábamos a los niños, llevábamos champú, jabón, convivíamos, les contábamos una historia de la Biblia. Los niños desamparados son niños abandonados que sus mamás los han abandonado por alguna circunstancia, son niños maltratados, abusados sexualmente, niños golpeados. Íbamos también a la cárcel de mujeres, tratábamos de dar ánimo, palabra de aliento. En las prisiones hay muchas mujeres inocentes, créeme lo que sí, y hay muchas que se han convertido en delincuentes por necesidad. Recuerdo mucho el caso de una mujer que había matado a un hombre porque estaba con ella, vivían en unión libre, y este hombre había abusado sexualmente de su hija. Entonces, estas cosas, por ejemplo, uno como ser humano, no debemos de decir, no, yo nunca voy a pasar por ahí, porque la circunstancia, el dolor, el enojo del momento ayudan a muchas personas a cometer crímenes que no estaba planeado en ellos, en ellas, que no tenían un corazón para hacerlo. Y lo mismo pasa en muchos casos con muchos hombres.
Vemos muchos casos de hombres que están en prisión siendo inocentes, siendo acusados injustamente por gente mala. Dice la palabra de Dios, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, y de eso se ha encargado. Entonces nosotros como cristianos, como mujeres de Dios, debemos de tratar de ayudar y de no juzgar, ¿verdad? Cada necesidad que hay y invitar, ¿por qué no? Tú puedes visitar a los niños maltratados, llevarles un cambio de ropa, de zapatos, una camisetita. Entonces es muy importante que la mujer virtuosa no pierda esa capacidad, ese sentir, esa humanidad de sentir el dolor ajeno. La mujer virtuosa no es egoísta, no piensa nada más en su círculo y en la burbuja familiar de ella, no. La mujer virtuosa es caritativa y bondadosa. Dice la palabra de Dios también que nosotros cumplimos la ley y los profetas en amarnos unos a otros, en sentir el dolor de los demás, no ser indiferentes. A mí desafortunadamente me acaban de bloquear en Facebook porque yo miré en un live a una madre maltratando a una niña de 3 años y yo quise llamarle la atención, yo quise comentarle algo y obvio la mujer se molestó, empezó a insultarme que sí que me importaba. ¿Cómo no me va a importar en una niña de 3 años? Y esto me ha traído la consecuencia de que me bloquearan yo creo que por 3 semanas o un mes, no sé, no estoy segura, en Facebook. Pero si yo paso y si yo voy pasando y yo veo a un hombre golpeando a una mujer, es imposible que yo me quede callada o no llame a la policía, cuando menos. Nosotros debemos de tener ese corazón caritativo de ayudar. Y claro, muchas veces eso nos trae una consecuencia, ¿verdad? Porque como a mí en Facebook que me bloquearon a causa de esta mujer que me reportó, pero yo no podía ver que estuviera golpeando a la niña en un live donde iba a hacer venta a ella y yo quedarme indiferente viendo como que nada pasaba en una niñita de 3 años. No debe de haber violencia ni con nuestros niños, ni con los niños ajenos. No debemos de permitirlo. El abuso infantil no debemos de permitirlo, mucho menos considerar apoyar la pedofilia ni nada de cosas semejantes. Son cosas abominables delante de Dios. Bueno, pues continuamos con las virtudes de la mujer virtuosa. Discúlpenme un poquito. Yo soy una intercesora por todos los niños del mundo. Siempre estoy orando por ellos. Y yo cuando veo cosas semejantes a estas, me molesto mucho, me enojo. Pero continuemos. Dice, la mujer virtuosa es precavida y trabajadora. Dice Proverbios 31:18. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. ¿Qué significa esto? Veamos la explicación de lo que significa. Amén. Dice, muchas veces se tiene el concepto de que la mujer virtuosa no debe de trabajar, que solamente debe estar al cuidado de su familia, sus labores en casa y todo eso. Pero como estamos en los tiempos, muchas veces es necesario que la mujer virtuosa apoye a su esposo. Entonces, esta es una mala enseñanza. Y digo que es una mala enseñanza, es algo mal aconsejado, vamos a decirlo así. Porque a como están los tiempos, muchas veces es necesario que la mujer trabaje para que apoye al esposo, ¿verdad? Y también es válido decir que también la mujer puede trabajar para proveerse sus necesidades o alguna cosa que el marido no puede proveerle, ¿verdad? Siempre y cuando estén de acuerdo los dos, la mujer puede trabajar, claro que sí, desarrollarse profesionalmente. Dice en los versos 3 y 14 que la mujer dice, está pendiente, dice, de generar más ingresos. Entonces, esto es muy importante. Y también es importante que el hombre apoye a la mujer virtuosa, porque si es una mujer buena y quiere trabajar para suplirse sus necesidades, pues que lo haga, ¿verdad? Que lo apoye, que la apoye. Algo muy importante que debemos de mencionar, que la mujer virtuosa es resaltar la virtud o el atributo de que es una mujer precavida, no es una mujer despilfarradora. Es una mujer que sabe muy bien administrar los ingresos del hogar,
Es una mujer que tiene el cuidado de guardar dinero, de tener un ahorro. Implica que tiene el cuidado ante posibles amenazas, en enfermedad, cualquier cosa que se les pueda presentar, ¿verdad? Esta es una de las virtudes muy importantes en la mujer virtuosa. Una mujer que no va a ir a comprarse, por ejemplo, cosas en cuestión de vanidad y va a dejar sin comer a su familia, a su esposo. Eso es algo que se oye chistoso, pero realmente puede haber casos así, ¿verdad? En que haya mujeres inconscientes que no le den prioridad a otras cosas por satisfacer sus propias necesidades. Entonces, esta cualidad de la mujer virtuosa nos lleva a la quinta virtud, que es económica. Económica, dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Esto lo dice en Proverbios 31:27. ¿Qué significa esto? Así es, una mujer virtuosa es una excelente administradora de los bienes de la familia y sabe cómo sacarles provecho al máximo de cada recurso que Dios le provee. Por ejemplo, algo en lo que yo creo profundamente, que todo lo bueno que viene a nuestra casa son bendiciones de Dios. Y por ejemplo, yo soy una mujer que no me gusta tirar comida. Yo, por ejemplo, si parto una cebolla y me queda una pieza, guardo la demás. Bueno, es un pequeño ejemplo que les doy, ¿verdad? No estoy presumiendo de ser la mujer virtuosa, estoy tratando y en el proceso pero yo les estoy compartiendo. Yo aprendí en la iglesia que nosotros debemos de ser administradoras y de guardar. La comida es una bendición que Dios nos da. Otra de las cosas que yo he aprendido en la iglesia es que, por ejemplo, cuando yo voy a orar, yo trato de tener el lugar donde estoy orando, un lugar limpio. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de orden, un Dios limpio, un Dios santo. Entonces, trato de tener el lugar donde va a bajar el Señor, su presencia, donde su Espíritu Santo va a estar ahí, de estar en un lugarcito limpio, acogedor, donde el Señor cuando venga con su presencia, pues se sienta bien, ¿verdad? Esa es mi fe, mi creencia. Lo mismo hago con la administración de la comida, de las cosas en mi casa. Trato de no ser una mujer despilfarradora, de tirar la comida. Comemos recalentado en veces. Eso es lo que... En pocas palabras y a resumidas cuentas, quiere decir que la mujer virtuosa, una de sus características es que aprovecha hasta el último centavo, ¿verdad? Es muy buena administradora en la cuestión del dinero, de las cosas de su casa, cuida su casita, la mantiene limpia, sus muebles los cuida. Es una mujer que tiene esas virtudes. Es esas mujeres que saben que al comprar algo es algo que ya han evaluado la calidad y el precio y lo han comparado con otros productos similares. Esto me sonó a comercial, pero pues es una de las virtudes de la mujer virtuosa. Esto no quiere decir que sean mujeres tacañas, porque dice la palabra de Dios que la mujer virtuosa se viste de lino fino y púrpura. Esto lo habla en el versículo 22. ¿Qué significa eso? Discúlpenme, antes de continuar con donde dice que se viste de lino fino, quiero hacer un comentario sobre lo que estaba hablando anteriormente, donde dice que no tiene temor de la nieve y que su familia se viste con ropas dobles. ¿Qué significa esto también? Si lo vemos en un sentido espiritual, quiere decir que es una mujer que ora, que está constantemente orando y pidiéndole al Señor por su familia, por cobertura en sus hijos, por una bendición en sus hijos. ¿Saben qué es tan importante? Eso es vestir a los hijos, al esposo con ropas dobles, orar, interceder por ellos. Entonces es muy importante que toda nuestra vida y nuestra familia y organización también estén bajo el cuidado y la cobertura de Dios. Eso significa que su familia está vestida con ropas dobles también. Ahora sí vayamos a la característica que dice que se viste de lino fino y púrpura. Es decir, lo que quiere decir es que son personas que tienen cuidado de las finanzas del hogar y que saben cómo sacarle el mejor provecho a las mismas, pero siempre cuidando de no afanarse, como dice la sexta cualidad de la mujer virtuosa.
Continuamos. Dice, la mujer virtuosa no se afana. Existen muchas personas que pueden tender a afanarse por el día de mañana, como si pudiéramos estar seguros al 100% de que mañana vamos a vivir. Este tipo de personas, en vez de atraer la paz, alejan a la familia de la paz, están nerviosas, desesperadas, estresadas. ¿Por qué? Porque no saben confiar en que todo estará bien. Esta virtud, dice, es que no se preocupa por el mañana. Pero ojo con lo que voy a decir. Esto no quiere decir que no sea precavida. Es que lo que significa es que ella sabe en su corazón, que Dios está a cargo de proveer para cada día, y ella confía plenamente en Dios, en que todo va a estar bien. Pero también aquí cabe resaltar que nosotros como cristianos no debemos de esperar a que todo nos caiga del cielo. Claro que debemos de trabajar por obtenerlo, tenemos que esforzarnos por obtener las cosas, no esperar a que nos suceda o nos caiga la canasta del cielo, ¿verdad? Esto sería una fe absurda. Entonces dice, ¿para qué cargarse de estrés cuando podemos confiar? Esa es una de las características de la mujer virtuosa, confiar en que todo va a estar bien. Una característica muy, muy importante es que la mujer virtuosa no habla mal de su esposo. Aunque su esposo cometa errores, aunque su esposo se equivoque, la mujer virtuosa se mantiene firme. Y como sabe que su esposo es la cabeza espiritual de su casa, y como sabe que su esposo es el sacerdote en un sentido espiritual en su casa, lo respeta. Dice, no habla mal de su esposo, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31, del 11 al 12. Una mujer virtuosa en este aspecto ya reconoce que su esposo delante de Dios es una autoridad en ella, por eso lo respeta. Pero algo importante es que ella sabe ganarse la confianza de su esposo, es porque por esta razón que el esposo de él está en ella confiado. Claro que con una mujer virtuosa es una ayuda idónea. El hombre puede confiar en ella y disfrutar mucho de su hogar porque es una mujer ordenada, limpia, una mujer que se da a respetar, una mujer que teme a Dios, una mujer que administra bien la casa, el hogar, que está pendiente de los hijos, es sabia, prudente, apartada del mal. Todas estas características tiene una mujer virtuosa. Un punto muy importante aquí sería que una mujer virtuosa no chismea de su esposo con nadie. ¿Cómo lo sabemos? Pues el verso lo dice, ella le da bien y no mal todos los días de su vida. ¿Qué significa eso? La palabra bendecir significa bien decir bien de algo, decir bien de algo, de alguien, expresarte bien. Por ejemplo, cuando tú estás hablando bien de tu esposo, estás bendiciendo a tu esposo, estás diciendo bien de él. Y maldecir, estás hablando mal de él, estás hablando de sus errores, de sus defectos, estás quejándote con otra persona, eso es maldecir. Entonces, la mujer virtuosa tiene esa característica, esa virtud. Bendice a su esposo, pero yo pienso que lo más acercado es que ella no habla con nadie de su esposo. Aun cuando tenga un problema o algo, pues que debe de haber una persona con quien te acerques a hablar. Tienes algún problema, ¿verdad? Si tienes, por ejemplo, un esposo golpeador, un esposo abusador, nosotros como mujeres, como vaso frágil del hogar, jamás debemos de permitir los golpes, jamás debemos de permitir el acoso, la violación, jamás debes de permitir
el maltrato psicológico, alguien que te esté dañando psicológicamente, que no te valore. Dice la palabra de Dios que la mujer es el vaso frágil. No quiere decir que seamos frágiles, indefensas, no, sino que el hombre sobre nosotros tiene una fuerza mucho más grande, mucho mayor. Entonces, no debemos de permitir el abuso en ninguna circunstancia, pero tampoco uno como mujer frágil no aprovecharse de eso y abusar nosotras del esposo. Yo he conocido casos de mujeres que golpean a sus esposos también, y eso es algo vergonzoso, es algo abominable. Entonces, todas estas características hermosas y bonitas debe de tener la mujer virtuosa. Muchas mujeres de Dios estamos en el proceso estamos trabajando en eso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Si eres una mujer virtuosa o te gustaría ser una mujer virtuosa, yo te invito a que te pongas en las manos de Dios primeramente, a que le temas al Señor, a que te acerques, a que encomiendes tu vida, tus negocios, tus finanzas, tu matrimonio, tu casa, tu hogar al Señor. Que pongas a Dios primero en todo y todo, te lo garantizo, te va a ir bien. Dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Entonces, si nosotros empezamos por honrar a Dios, créeme que todo nos va a ir bien. Quiero dar una última conclusión, nada más quiero decirte, la mujer temerosa de Dios se aparta del chisme, de las malas palabras. Yo siempre he pensado que la mujer virtuosa somos mujeres hermosas, somos mujeres femeninas, tiernas, lindas. Debemos de cuidar nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar y ser dulces, que nuestras palabras, como dice la palabra de Dios, de una fuente no pueden salir dos corrientes, agua dulce y agua salada. Debemos de reflejar que en nuestra mente y nuestro corazón hay cosas buenas, cosas hermosas. Y conquistar a nuestro esposo con comidita, con palabras dulces, a nuestros hijos siendo amables, corteses con nuestra familia, con la gente que nos rodea, amar y respetar al prójimo. Todas esas son virtudes de la mujer virtuosa. Yo les invito a que tratemos. Si eres una mujer, esperamos a que estas 7 cualidades te sirvan como un parámetro para saber cómo comportarte y evaluar estas áreas en el carácter o en tu forma de ser, ¿verdad? Te animamos a que estudies con más detenimiento el Proverbio 31 del libro de Proverbios y lo puedes poner en práctica en tu vida diaria. Ahora, si eres un hombre, nuestro principal ministerio es nuestra familia, así que deberíamos ser los más interesados de que nuestras esposas o futuras mujeres sean mujeres virtuosas. De esta forma creceremos más al lado de personas tan excepcionales y compartiremos de mejor manera el misterio llamado matrimonio. Pero algo muy importante, señores caballeros, tú muchacho joven que me escuchas, si estás de novio, escucha lo que te voy a decir. Si quieres una mujer virtuosa, sé amable con ella, respétala, ámala, valórala. Dale el lugar especial que ella se merece. Trátala como una reina. Sé amable y respetuoso con ella. Respeta las cosas que ella piensa. Respeta su pensamiento y todo. Motívala a que los dos se acerquen a Dios, a poner todos los planes que ustedes tengan en las manos de Dios. Y yo te garantizo que todo les va a ir bien. Mujer virtuosa, dice la palabra de Dios. ¿Quién la hallará? Amén. Espero que este mensaje les sirva, que pueda llegar al corazón de ustedes. Si te gusta, comparte. Si quieres ayudar a alguien, compártelo. Y te espero en el siguiente mensaje. Tu servidora y amiga, Elisa Miranda. Bendiciones. Que el Señor esté contigo.